miércoles 10 de enero de 2018. Un abrazo fraterno a usted que nos acompaña a través de la señal abierta de Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país, también a quienes nos sintonizan por los servicios de cable de Tigo y Claro a nivel nacional. Como siempre, usted nos encuentra en la transmisión también simultánea de las plataformas digitales. Estamos en la transmisión en vivo en el fanpage de TVO Canal 23, en Facebook, también en la plataforma Periscope de Twitter. Nos puede sintonizar de esas otras formas o opciones. Tiene una tercera posibilidad también de acompañarnos a través de la descarga de su smartphone, de la aplicación TVO Canal 23, y entonces puede sintonizarnos en la transmisión ininterrumpida. Antes de presentar a nuestro invitado de esta tarde, quiero mostrar un poco a ustedes sobre los temas que están en la agenda en los medios de comunicación en nuestro país y algunas noticias de última hora. Esto es la madera de la prensa gráfica. Dice: Donald Trump retoma el debate migratorio. El presidente de Estados Unidos que se reúne con legisladores para revivir la discusión. Se insiste en el muro con México por Dreamers y una segunda etapa, mientras la incertidumbre en los salvadoreños tras el final del TPS está en aumento. La foto destacada, sin duda lamentable, que retrata la situación de violencia que vive nuestro país. El asesinato de dos hermanos estudiantes, de Jason Alexandre Rodríguez, de 18 años, becado en una universidad, cursaba su primer año. Su hermano Joan Jair, de 15 años, alumno de 9º grado, con las más altas calificaciones. Ambos fueron asesinados el lunes pasado en la noche por desconocidos, armados y cubiertos con gorros pasamontaña. El doble crimen fue en la colonia Nuevo Lourdes de Colón, en la vivienda donde recién se había mudado desde la colonia Altavista en Ilopango. En información de Interiores, esto es de El Mundo, dice: eliminación del TPS impactaría remesas en unos 150 millones de dólares. Diálogo Interamericano estima que los salvadoreños con TPS envían unos 630 millones anuales al país. Este es el caso que retrata en su portada la prensa gráfica con esa fotografía, el asesinato lamentable de estos hermanos. Dice: es un becario de la Fundación Forever. Esto ocurrió después de una mudanza. Forever está haciendo un trabajo fuertísimo, muy importante, a través de Alejandro Goodman en nuestro país, por rescatar a estos jóvenes. Están siendo becados por diversas universidades. La prensa gráfica patrocina, por cierto, un programa especial para estos jóvenes, y bueno, sin duda alguna que es una información lamentable. En información económica, El Salvador crecerá 1.8% en 2018 según informes del Banco Mundial. Dice Carlos Cáceres, ministro de Hacienda: no es el problema fiscal el problema de El Salvador, sino el bajo crecimiento. Bueno, parece que es un juego de palabras. Remueven a fiscal electoral por sus vínculos con el FMLN. Fue candidata a la alcaldía en el municipio de San Rafael Obrajuelo. El fiscal general aún no ha definido quién la sustituirá, pero este día ha dado algunas declaraciones sobre ese tema. El Partido Arena que ventaja en 8 puntos al FMLN en carrera legislativa. Esto es información que se recoge sobre la última encuesta del Instituto Universitario de la Opinión Pública, UDOP, de la UCA. Diario El Mundo dice: el Banco Mundial, el país crecerá 1.8% este año, lo que ya reflejaba también el rotativo anterior. El organismo calcula una magra tasa de crecimiento económico en 2018, la tercera más baja de América Latina y el Caribe, solo encima de Venezuela y Ecuador. Este es el detalle también de la misma información, el seguimiento. Las alcaldías, según el partido gobernante en El Salvador, una gráfica que se muestra ahí, la línea celeste es el Partido Arena, la roja del FMLN, prácticamente desde 1985 hasta la fecha. El Partido Arena ha conservado más alcaldías que el FMLN, a pesar de que el FMLN ha ganado 2 elecciones presidenciales. Diario de Hoy dice: Estado triplicó empleados con salario superior a $600. Los burócratas con sueldos altos se incrementaron en una década, según un informe del Ministerio de Hacienda. Este es un poco el detalle sobre el tema del presupuesto 2018, que volvió a incrementar el gasto en remuneraciones. ¿Dónde están los empleados públicos? Ahí está la distribución un poco, desde luego: San Salvador, San Miguel, Santa Ana, La Libertad, Sonsonate, Usulután, y así va en decreciente. Esto tiene que ver, desde luego, pensaría cualquiera, con la cantidad de población y población electoral activa. Al Tribunal Supremo Electoral le preocupa apatía para integrar las mesas. De 28.000 que salieron sorteados, dice el tribunal, solo un poco más de 4.000 ha dado sus datos al Tribunal Supremo Electoral. La inversión extranjera subió 10.4% en Honduras. Esto es lo que está ocurriendo en el vecino país, a pesar de incluso los inconvenientes que se registraron el año pasado y la tensión que se vivió por las elecciones. En la mañana se ha dado en el Tribunal Supremo Electoral el proceso de elección, el sorteo de cómo se ubicarán las banderas de los partidos políticos en las papeletas, la elección de diputados a la Asamblea Legislativa, y usted tiene de izquierda a derecha: CD, Arena, el PSD, el FPS, el FMLN, PDC, GANA y PCN. Esa es la distribución para Asamblea Legislativa.
Esta es para consejos municipales, esa es la forma en que queda distribuida la papeleta. Hay que recordar que en el caso de diputados y alcaldes también llevará incorporada la fotografía de los candidatos. Pero ese es el orden de distribución que usted encontrará a la hora de emitir el sufragio el próximo 4 de marzo. Esta es que sería prácticamente una resolución de seguimiento del Tribunal Supremo Electoral, más bien sobre el Tribunal Supremo Electoral, pero que emite la Sala de lo Constitucional, donde dice lo siguiente: ordénase al Tribunal Supremo Electoral que en el plazo de 3 días contados a partir de la notificación de esta resolución remita certificación de notas que envió a Hacienda, es decir, lo que tiene que ver el departamento jurídico de ese ministerio y por qué se tomó como justificación para entregar $2.9 millones al partido FMLN en concepto de anticipo de deuda para elecciones 2018. Esto recuerdan que los partidos tenían que poner a disposición del Tribunal Electoral la información relativa a su financiamiento público y privado en el detalle en los periodos correspondientes. Pues bien, esto es lo que está en agenda en los principales medios de comunicación y de última hora en nuestro país. Agradecemos esta tarde que nos acompañe a nuestros estudios acá en San Salvador Luis Membreño. Él es un reconocido economista de nuestro país, también presidente de Membreño Consulting. Luis, es un gusto que nos acompañe. Bienvenido, buenas tardes. Gracias, un placer estar con ustedes y con todo gusto. Bueno, perfecto. Antes de iniciar, solo recuerdo a ustedes nuestro patrocinador de conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos con 19 sucursales en todo el país. Usted las encuentra en el occidente, en la zona central, paracentral y el oriente de El Salvador. Dicho esto, bueno, el tema que nos va a ocupar algunos minutos, sin duda, Luis, tiene que ver con el programa de protección temporal, la cancelación del programa de protección temporal. Desde luego, el partido, más bien el FMLN y el Ejecutivo, entró un poco de, parece, contradicciones en términos de decir, bueno, no se trata de una cancelación, sino que nos han dado 18 meses. El comunicado oficial que ha habido sobre cancelación de TPS habla justamente de esa palabra, cancelación del TPS, y dar 18 meses, que no necesariamente es una prórroga, sino un periodo para que los salvadoreños que están en Estados Unidos y no logren regularizar su estatus, pues simplemente se vengan para El Salvador. Y algunos que tienen otras opciones, pues se queden entonces viviendo en ese país. Me gustaría conocer, digamos, una aproximación de cómo lo ve usted como economista de este hecho. Quizás después entramos ya en el detalle sobre el drama humano, pero también la parte económica. Bueno, pues lo primero es que es una decisión del gobierno de Estados Unidos que ya se le había comunicado a otros países con anticipación. O sea, sabíamos desde el año pasado que a Haití ya se le había cancelado el programa. También supimos a fin de año que se había cancelado para Nicaragua, que se había cancelado para Honduras. Y también sabíamos de antes que se había cancelado para países de África como Sierra Leone y Liberia y Guinea. Entonces ya era una decisión del gobierno de Estados Unidos de cancelar los programas en la medida que ya las condiciones por las que se había otorgado habían variado en cada uno de los países. Entonces lo que creo que ha faltado en este tiempo es tomar acción, ¿verdad? Porque ya era un dato conocido que era virtualmente imposible que lo fueran a ampliar. Lo que queda claro es que los salvadoreños pues tienen 18 meses para poder abandonar Estados Unidos, lo pueden hacer en cualquier momento en esos 18 meses y las alternativas que se tienen son o se regulariza su situación migratoria buscando otro tipo de estatus migratorios que puedan obtener, o se logra una reforma migratoria en Estados Unidos en este plazo de los 18 meses que pudiera beneficiar a algunos miembros salvadoreños que han tenido acceso al TPS, o les tocará que regresarse. Entonces creo que lo que aquí corresponde es ya tomarlo en serio y definir las acciones que se va a hacer para recibir a buena parte de los compatriotas que se van a regresar, y por el otro lado buscar algunos apoyos que se pudieran obtener en Estados Unidos como para poder ir logrando que avance la reforma migratoria, pero al final sí, eso es una decisión de Estados Unidos. Porque se supone que hay al menos lo que se dijo hasta finales de diciembre del año pasado, es que habían 4 o 5 anteproyectos posiblemente en discusión a nivel del Senado o el Congreso incluso, y que tienen que ver con la posibilidad de que eso abra el espacio para que los salvadoreños que han estado en TPS, que son la gente quizás que mejor se ha portado, ¿no? Porque han estado siempre en el filo de la navaja, puedan entrar a esos procesos. Pero siempre, obviamente, esto genera incertidumbre. Luis, en términos de economía, ¿es posible pensar en un efecto? Porque leíamos alguna información que, cuando usted vio la introducción del programa,
de lo que decía Diario El Mundo en su versión, por ejemplo, que se habla ahí de 150 millones de dólares como impacto y de unos 500 millones que puede estar llegando a este país anualmente por el lado, digamos, de los que están amparados en TPS. Sí, la verdad que El Salvador recibió este año 2017 probablemente cerca de 5.000 millones de dólares. Falta que conocer el dato final de diciembre, pero apunta todo a más o menos 5.000 millones de dólares. De esos podemos asumir que el 10% más o menos proviene de personas amparadas en el TPS, o sea 500 millones de dólares. Y de eso sabemos que no todos se van a regresar, ¿verdad? Sino que alguna parte va a encontrar alguna forma de poder evitarlo. Y eso pues haría que no sean 500 millones lo que se pierde, sino una cantidad menor. Ahora, en el corto plazo es probable que se incremente la cantidad de remesas familiares, como lo hemos visto en 2017 y desde la llegada del señor Trump en noviembre del 2016. El crecimiento de las remesas familiares fue de más del 10% el año pasado, lo que implica que crecieron un poco más de 500 millones de dólares en el año durante el 2017. Por lo tanto, lo que podríamos esperar realmente en el 2018 es que probablemente habría un incremento en las remesas familiares porque las personas van a seguir trabajando en Estados Unidos, van a seguir mandando remesas familiares, preparándose justamente para poder tener su regreso. Eso quiere decir. O sea, ahora sí con la preocupación de que hay que ahorrar un poco. Correcto. O sea, y que hay que invertir, ¿verdad? Porque si usted sabe que se va a venir para El Salvador, pues va a necesitar una casa donde vivir, si ya tiene una casa va a tener que hacerle alguna remodelación, ¿verdad? Algunas mejoras que le pueda hacer, va a necesitar un vehículo, va a necesitar buscar si pone un negocio, si va a ir a buscar trabajo, etcétera. Entonces, todo eso lo que generará es que las personas puedan ir ahorrando y ese ahorro transfiriéndolo hacia El Salvador. Y por eso lo que hemos visto durante 2017 es que los depósitos crecieron mucho más en el sistema financiero que lo que crecieron en años anteriores, 8.5%, cuando en años anteriores había crecido menos del 5%. Y eso quiere decir pues que sí, el incremento en las remesas familiares de manera precautoria se dio por parte de probablemente las personas que están acogidas al TPS. Entonces yo creería que en el 2018 no deberíamos de ver una caída en las remesas familiares, sino que probablemente un incremento. En el 2019 sí ya podríamos comenzar a ver cierta reducción en la tasa de crecimiento. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que va a bajar de 5.000 millones, por decir algo, sino que probablemente lo que va a crecer es mucho menos, ¿verdad? Que lo que ha venido creciendo en el año 2017 y lo que podríamos esperar para 2018. Eso, si no es que muchos salvadoreños salen en 2018-2019 y compensan, ¿verdad? Enviando remesas familiares de regreso al país. Entonces creo que a mí no me parece que el efecto vaya a venir por el lado de las remesas familiares realmente, sino que el impacto es más un drama humano en el sentido de la separación de las familias. Hay muchas personas que tienen 20 años, 18 años de estar allá, ¿verdad? Y ya tienen hijos, y los hijos son americanos. Entonces está todo el tema del DACA también, que es un programa de Estados Unidos que está queriendo negociar el presidente Trump con el Senado y el Congreso a favor de decir, bueno, dejemos el DACA, pero que se haga el muro, ¿verdad?, con México, y ese es el intercambio que él está queriendo hacer. Entonces yo creo que hay diferentes alternativas, pero hay que tomar acción, y lo que no podemos dejar de hacer los salvadoreños es de aprovechar esta oportunidad en el otro sentido, y es cómo hacemos para recibir a todas estas personas que se vayan a venir. Este no es algo que no le haya pasado en ningún país del mundo. Hay un caso muy específico que a mí me agrada citar, y es el de Israel. Israel entre 1990 y 1996, recordamos que cayó la Unión Soviética en el 89-90, ¿verdad? Sí, claro. Entonces recibió casi 700.000 judíos rusos que llegaron a Israel en esos 6 años. Entonces recibieron más o menos un promedio de 100.000 personas por año. Y eso generó un crecimiento en Israel después del 6%, porque estas personas traían conocimientos, traían mucha tecnología que habían podido desarrollar, traían negocios, y Israel tiene toda una política de absorción de las personas que van llegando a Israel. Entonces, ahora, perdón, pero entonces, lejos de generar un problema, Israel tuvo la capacidad de capitalizar, digamos, una crisis que podía ser inminente. Entonces eso es lo que yo creo que puede pasar en El Salvador, si lo hacemos bien,
¿verdad? ¿Y qué quiere decir hacerlo bien? Es prepararnos. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace un expatriado, como le llaman, cuando se va a otro país? Pues esa persona necesita una residencia, necesita un colegio para los hijos, necesita un vehículo, necesita comer, necesita diversión, necesita un trabajo, necesita un negocio, necesita, o sea, muchas cosas. Entonces, todo eso lo que genera es un efecto positivo en el mercado, por ejemplo, de vivienda. ¿Qué podría ocurrir? Que se van a demandar apartamentos, que se van a demandar casas, que esto va a ser en diferentes lugares del país porque hay personas que van a querer establecerse en San Miguel. Sí. Personas que Ahora, quieren... raramente puede venir un compatriota, digo, hay excepciones desde luego, pero raramente vendrá un compatriota después de que ha vivido allá 5 o 10 años con las manos vacías, ¿no? Claro. O sea, ¿tendrá alguna posibilidad, algún recurso, o ya lo envió a sus familiares que se lo pueden ir guardando, o tendrá algún capital allá? Yo creo que la mayor parte de personas tienen sus ahorros, ya sea allá o aquí o en ambos lados. Cada quien ha invertido a través del tiempo en propiedades, en diferentes cosas. Y por el otro lado también tiene un conocimiento, ¿verdad? Que es muy bueno. O sea, son personas que no han estado allá de holgazanes, sino que han estado trabajando. Pues casi el 90% de las personas acogidas al TPS tienen trabajo en este momento. Pues. Entonces son gente muy productiva que puede venir a aportar mucho a la economía salvadoreña. Bueno, incluso hay gente que ya está en el país, que ha sido deportada por X condiciones o simplemente se vinieron con altas capacidades, algunos trabajos especializados. Hemos conversado acá en este espacio, por ejemplo, con César Ríos de INSAMI, y ellos tienen un esfuerzo ahí que incipiente, pero están haciendo un esfuerzo por ver cómo hacen la conexión, por ejemplo, con Casalco, para poder, digamos, conectar a estas personas que vienen con conocimientos en la construcción con la demanda que tiene Casalco. Claro, es un esfuerzo que creo que valdría la pena, ¿no? Porque es gente que sabe, por ejemplo, qué decirle, en el caso de cómo repellar unas paredes y hacer trabajos especializados, o sea, sí, hacen unos acabados excelentes, o sea, gente que sabe a la perfección eso. Entonces, eso como podría dar lugar a ciertas formas de... Yo conozco personas que se han desarrollado mucho en el área de la construcción en Estados Unidos y que ellos tienen sus propias empresas y andan con cuadrillas de mexicanos, centroamericanos y los andan llevando haciendo todo tipo de trabajos. Entonces hay muchas personas en el área de construcción, otros en el área de servicios, como por ejemplo hoteles, restaurantes, y hay otros en la industria, otros en el comercio. Sí. O sea, hay todo tipo de personas, hay profesionales. Entonces, estas no son personas que vienen deportadas por haber hecho algo malo, ¿verdad? Que vienen a generar un problema en el país, sino todo lo contrario. Pero hay que brindarles las oportunidades. Por ejemplo, estas personas no tienen un récord crediticio en El Salvador. ¿Cómo hacemos para que estas personas puedan obtener un crédito? Si quieren comenzar un negocio, si quieren comprar una casa, si quieren comprar un carro. Entonces hay que generar garantías, por ejemplo, con el Banco de Desarrollo. Yo no creo que sea regalándoles $1,500 como han propuesto algunas diputadas del FMLN. Creo que es generando las oportunidades para que estas personas puedan desarrollarse, como que se trasladen su récord de Estados Unidos para El Salvador y que de esa manera puedan integrarse y puedan ser muy productivos y que esto le abone a la economía salvadoreña, lejos de ser un problema. Ahora, todo esto obliga entonces a hacer esfuerzos coordinados y combinados con diferentes, digo, por ejemplo, el caso de ustedes, Casalco, la construcción, pero hay otras instituciones que pueden trabajar, pero el sector privado, por ejemplo, que es el que genera más mano de obra, más capacidad, más empleo. Yo estaba haciendo como un recuento de las cosas que necesitaría una persona que se viene, ¿verdad? Esa persona necesitaría, por ejemplo, tener acceso al Fondo Social para la Vivienda, ¿verdad? ¿Qué pasa si es una persona que cotizaba antes, ¿verdad? Que ha cotizado en Estados Unidos? ¿Cómo se podría hacer para que estas personas puedan recibir parte de lo que han ahorrado en Estados Unidos, se los transfieran para El Salvador también? Al final, Estados Unidos es quien nos ha deportado y no por portarse mal, y ellos han aportado a la seguridad social allá. Entonces, ¿qué podríamos hacer con alguna legislación en el Senado o en el Congreso para que esto se pudiera trasladar hacia El Salvador y que esos ahorros los pudieran utilizar ellos acá? ¿Qué se puede hacer para integrarlo fácilmente al Seguro Social, a las AFPs? ¿Cómo se les puede ayudar para que tengan información de cómo formar una empresa? Toda la parte tributaria. Ellos conocen muy bien la parte tributaria en Estados Unidos, pero no aquí en El Salvador. ¿Cómo hacemos un régimen simplificado? ¿Cómo les ayudamos para que su homenaje de casa, su carro, se lo puedan traer y que no les cobren impuestos sobre eso, ¿verdad? Porque al final es un derecho también que tienen. Entonces, hay muchas cosas que habría que poner todas en su lugar, en los que diferentes oficinas de gobierno y entidades privadas pueden colaborar para que estas personas tengan una integración mucho más fácil hacia la sociedad salvadoreña.
Bueno, y en el tema de establecimiento de negocios, ¿no? Porque muchos de ellos en Estados Unidos han puesto negocios y allá es tan fácil establecer un negocio como prácticamente un día, 2 días, y hasta se hace en línea, ¿no? Exacto. Entonces, es esa parte de facilitar condiciones para que puedan establecer sus modelos de negocio en el país. Bueno, quizás con esos servicios especializados. Toda esta mejora regulatoria que se ha estado promoviendo en el país, que es reducir los trámites y todo. Entonces, ¿cómo podemos hacer para reducir los trámites para ellos? Y en general, pues, porque si a ellos les afecta, le afecta a cualquier inversionista, ¿verdad? Entonces, yo creo que sería positivo el que se hiciera una serie de reformas para que se pudieran adaptar estas personas fácilmente y que, lejos de frustrarse con toda la tramitología en El Salvador, que puedan integrarse fácilmente y esto les genera inmediatamente al Ministerio de Hacienda recaudación de impuestos, puedan generar empleo, puedan generar mayor actividad en la banca, por ejemplo, que puedan activar la construcción, que puedan activar diferentes sectores, ¿verdad? Entonces yo creo que esto puede ser una buena oportunidad. Ahora, las cosas no se dan solo por obra del Espíritu Santo, sino que esto es de hacerlo bien, hacerlo metódicamente, con un buen plan de trabajo, tanto el gobierno como el sector privado, y cómo nos preparamos para que en 18 meses y antes tengamos todo esto en su lugar para poder ir apoyando a estas personas. Sí, porque es importante saber qué tanto esto pasa por el tener recursos financieros económicos o qué tanto es una cuestión de voluntad, de disposición y de cómo unificar todos los sectores alrededor. Debo hacer la primera pausa comercial para ir con nuestros anunciantes. Cuando regresemos profundizamos un poquito sobre ese tema y pasamos a otros que tienen que ver también con la situación de la economía del país en perspectiva y el tema de presupuesto que recientemente fue aprobado. Les recuerdo a ustedes nuestro patrocinador de conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos con 19 sucursales en todo el país. Las encuentra en el occidente, Santa Ana, Huachapán, Sonsonate, en la zona central para central, San Salvador, Santa Tecla, Plaza Merliot, Plaza Mundo, Chalatenango, San Vicente, Zacate, Coluca, Sensún, Tepeque, y en el oriente, en San Miguel, desde luego, Centro y Metrocentro, Usulután y San Francisco Gotera. Regresamos. El Salvador progresa con obras estratégicas. Los usuarios ya hacen uso de nuevas vías en kilómetro 70 en carretera Panamericana San Vicente, ruta al Cerro Verde, 6 carriles en calle al Puerto de la Libertad. Gracias a ti, estamos en la etapa final de la modernización de Avenida Roosevelt en San Miguel. Intensificamos obras en Paso a Desnivel, Rancho Navarra y la renovación de más de 17 kilómetros el Poliedro Sonsonate, con lo que garantizamos la conectividad en los corredores logísticos. En cada zona de trabajo, cuida y respeta al trabajador vial. Fovial, obras que contribuyen a mejorar la vida. Hola, mi nombre es María José Aguilar, tengo 19 años, estudio educación inicial y parvularia, formo parte del Team Aves desde que inició. La verdad es que ha sido una experiencia súper gratificante para mí. La asociación nos ha apoyado muchísimo, nos ha brindado nutrición, entrenador y todo el apoyo para las carreras. La mayor distancia que he corrido son 10 kilómetros y una de mis mayores aspiraciones es poder ganar alguna de las carreras más importantes del año. Los invito a que lleven un estilo de vida saludable, que practiquen algún deporte, van a ver cómo les ayuda y que les va a encantar. Es un gusto que siga con nosotros. Luis Membreño, economista y presidente de Membreño Consulting, está con nosotros en nuestros estudios. Hemos iniciado la entrevista haciendo un análisis sobre el tema. No será el tema de la semana, será el tema de este año y del próximo, sin duda alguna, que tiene que ver con la eliminación o la cancelación del TPS para nuestros compatriotas, el impacto que esto tiene en la parte económica, pero sobre todo en la parte humanitaria. Lo hemos desarrollado con Luis sobre este punto. Luis, solo deja pendiente una pregunta, porque quiero que pasemos a los otros temas. ¿Hasta dónde todo esto se puede no resolver, pero por lo menos darle una salida, una respuesta a los compatriotas que van a venir y que no será posible regularizar su situación? Si es un tema de tener proyectos, si pasa esto por una cuestión estrictamente financiera o es también de capacidades o de voluntad. Yo creo que lo primero es partir de que ya es un hecho. O sea, aquí no es de que si estamos especulando en nada. Van a venir. ¿Cuántos van a venir? No sabemos, pero van a venir personas y va a ser una cantidad significativa. No van a ser 190,000, pero va a ser una cantidad de personas significativa. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es darles las opciones para reintegrarse a la sociedad. Por ejemplo, hay que tener proyectos, hay que tener programas, hay que tener
diferentes alternativas de en qué pueden invertir, a qué se pueden dedicar. Hay que tener toda la información, como hablábamos, de toda la tramitología, de toda la parte tributaria. Hay que ayudarles a que puedan obtener financiamiento, a que puedan traer todo lo que ellos tienen allá, ¿verdad? Que sus muebles, que su refrigeradora, que todos sus enseres, etc. Hay que ayudarles a que ellos puedan integrarse realmente a una colonia, por ejemplo. Información de seguridad, o sea, hay muchas cosas que hay que hacer previamente a que estas personas puedan ya ir tomando la decisión de venirse. Entonces, para eso, yo creo que el gobierno tiene una labor importante que hacer y además la Asamblea Legislativa puede hacer ciertas reformas que pueden ayudarles, por ejemplo, ciertas franquicias para que puedan internar toda su propiedad, su carro, su menaje de casa, etcétera, ¿verdad? Las garantías para préstamos, etcétera. Entonces, yo creo que hay mucho que se puede hacer, pero eso requiere que se comience a trabajar ya como gobierno. Y por otro lado, el sector privado también tiene que actuar. Y para eso hay que llevarles la información allá y hay que abrir las condiciones aquí en El Salvador, sabiendo obviamente que esto va a caer en un traslape de un gobierno a otro, ¿verdad? Porque vamos a tener periodo electoral ahorita, después del próximo año. En ese tiempo se va a tener que estar trabajando. Asume el 1 de junio y en septiembre se vence ya el plazo. Entonces, pues todas estas personas van a estar viniendo en este tiempo y hay que irles brindando las oportunidades para que puedan integrarse y que de esa manera pues sea aún más una oportunidad que un problema para el país. De acuerdo. Mientras tanto, bueno, hablamos del otro tema que tiene que ver con el asunto de crecimiento, de perspectivas de crecimiento para la economía este año, Luis. La información que tenemos proyectada, por ejemplo, es que El Salvador va a crecer 1.8% y este es según un informe del Banco Mundial. Claro, esto difiere de las estadísticas que ofreció el Ejecutivo el año pasado, ¿no? Porque se habló entonces de un 2.5% y toda la información, bueno, que se tiene sobre, porque la CEPAL, el Banco Central de Reserva, hablaban de este 2.5%, pero ahora estamos pensando de que puede ser 1.8%, o sea, algunos dicen que es 0.3%, incluso más por debajo del porcentaje que se había proyectado. ¿Qué es lo que está pasando? Porque uno lee rápido ese informe y dice, bueno, aquí lo que se observa son el tema de elecciones. O sea, tanto está pesando la incertidumbre sobre el tema electoral que puede impactarnos de esa manera, Luis. Recordemos que son 2 periodos electorales, ¿verdad? O sea, tenemos a principio de año que hay incertidumbre sobre qué va a pasar con las elecciones de alcaldes y diputados. Y esto nos va a llevar todavía algún tiempo después porque yo creo que va a haber problemas con el conteo de votos y todo esto puede generar un ambiente muy tenso en el país. Recordemos la incapacidad que probablemente va a tener el Tribunal Supremo Electoral para poder contar los votos bien. ¿Usted lo ve casi inminente eso? Sí, yo veo una situación muy parecida en cuanto al caos que puede haber a lo de Honduras, ¿verdad? En el sentido de que no han podido contratar a una empresa que haga toda la transmisión de la información, que sea confiable, ¿verdad? Porque recordemos que esto ha venido a traspiés, ¿verdad? A última hora estaban contratando a esta empresa coreana, están contratando a una empresa muy cuestionada a nivel latinoamericano relacionado al gobierno de Chávez, ¿verdad? Y de Maduro. Entonces yo creo que esto puede generar mucha incertidumbre en el país después del 4 de marzo. Entonces creo que todo eso aunado a que inmediatamente después arrancamos con una elección presidencial, ¿verdad? Sí. Y que eso nos va a llevar hasta el próximo año, segunda vuelta probablemente, si hay un tercer candidato, ahí por marzo, si hubiera problemas de conteo o cualquier cosa, abril, ¿verdad? Entonces por eso 2018, yo coincido mucho con el Banco Mundial, probablemente sea un año de un crecimiento menor que el que hemos visto o que ha reportado el Banco Central en los últimos años. Y con el peligro de que pueda tener consecuencias ese bajo crecimiento todavía para 2019. Claro. Porque elecciones serán hasta marzo del siguiente año, ¿no? La presidencial. Recordemos que el primer semestre todavía es las elecciones, el resultado, sí, el cambio de gobierno, la toma de posesión, y es hasta el segundo semestre que ya va a haber un nuevo gobierno. Cualquier decisión que tome alguien de inversión, por ejemplo, esperando el cambio de gobierno, eso se va a venir a ver en el 2020, en el 2021 ya con fuerza, pero no en el 2019. Entonces van a ser 2 años
bastante complicados para el país, ¿verdad? Porque las personas pues van a estar mucho a la expectativa de ver qué pasa, ¿verdad? Si hay un cambio de gobierno, si no hay un cambio de gobierno, quién es electo en la Asamblea Legislativa, qué pasa con la Sala Constitucional, qué pasa con el fiscal general, qué pasa con la presidencia. O sea, es toda una serie de elementos que son muy importantes para los inversionistas. Luis, ¿usted cree que la clase política en este país está viendo ese panorama, viendo esas posibilidades, esos escenarios? Porque finalmente quien gane la elección, bueno, para diputados creo que va a dar luz de qué va a pasar en marzo de 2019, pero quien gane la presidencial en 2019 tendrá una papa caliente en sus manos también. La clase política en el país, le pregunto, ¿tendrá conciencia ante lo que nos estamos enfrentando? Yo creo que la clase política del país está bastante desactualizada, ¿verdad? Y está bastante desprestigiada, además, con la ciudadanía. Pero tienen una oportunidad de reivindicarse. Y yo por eso he venido insistiendo en lo que llamamos El Salvador 2024. No podemos estar pensando solamente en El Salvador 2018, ¿verdad? O El Salvador 2019, sino que tenemos que enfrentar el periodo 2019-2024. Por ejemplo, un detalle. O sea, el quinquenio estamos hablando. El quinquenio. Un detalle que no resolvieron ahorita los diputados, que pudieron haberlo hecho esta semana pasada y que deben de hacerlo en los próximos días, es cómo se va a refinanciar los 2.500 millones de dólares que se van a vencer de deuda entre el 2019 y el 2024. Entonces, eso le podría dar mucha más certeza al país en la medida que se tome una decisión de cómo se va a refinanciar. Y eso es independiente de quién gane las elecciones. Entonces, así como eso, lo que estamos viendo es que tiene que haber una serie de políticas que son de Estado y que pueden generar beneficios de largo plazo. ¿En qué áreas? Seguridad. No podemos seguir con estos niveles de inseguridad si queremos en realidad crecer y tener una vida pues bastante segura en el país. Tenemos que hacer cambios en educación, tenemos que hacer cambios en salud, tenemos que hacer cambios en muchos campos, ¿verdad? Entonces, creo que se requiere de una política que tenga una visión de mediano y de largo plazo, que es algo que en El Salvador pues no hemos tenido por bastante tiempo, y creo que los candidatos que se están perfilando para el 2019, el 2024 para gobernar el país, sí tienen esa capacidad de poder presentar una visión de mediano plazo. Y creo que eso es lo único que da una esperanza, digamos, de que hay como una desvinculación del sistema político tradicional, ¿verdad? Y que pueden salir candidaturas que generen algo fresco y nuevas oportunidades con una visión de más largo plazo. Pero bueno, pero en todo caso, si vamos a hablar de esperanza, sería hasta después de 2019. Correcto. En cómo evoluciona la economía, digo, en términos positivos. O sea, por un lado tenemos que tratar de sobrellevar la situación 2018 hasta que entregue el presidente Sánchez Serén, pero y buscar la mejor forma de hacerlo y tratando de resolver ciertos temas, como decíamos, de financiamiento y todo para el 2019-2024. Pero sobre todo en este periodo tenemos que consensuar una visión de futuro que sea compartida independientemente de quién quede, ¿no? La parte ideológica, por ejemplo, o más bien, de qué tipo de país se piensa construir es clave, ¿no? O sea, porque claro, uno dice, bueno, Estados Unidos, por ejemplo, el Partido Republicano Demócrata, bueno, Donald Trump hoy un poco la excepción, pero siempre en términos de política exterior y otras más, se mantienen en el rumbo, ¿no? O sea, no es un tema, por lo menos lo que uno observa en Estados Unidos, no es un tema de hacia dónde va el tema ideológico de la economía y todo eso está claro, ¿no? Entonces, en el país... Yo creo que lo que El Salvador requiere es, y digámoslo con nombre y apellido, un FMLN diferente. Requiere de un partido de izquierda fuerte, ¿verdad? Pero que tenga una visión moderna, una visión nueva, ¿verdad? No una visión de los 60s, ni de los 70s, ni de los 80s. Esas visiones castristas, maduristas o chavistas, esas visiones están acabadas en el mundo. Entonces, lo que necesitamos es un FMLN que pueda desvincularse de todo eso. Se requiere una nueva generación de FMLNistas, de jóvenes, que puedan tener una visión diferente del futuro. Ahora, eventualmente no lo ha hecho, aún gobernando. No, o sea, lo que pasa es que el FMLN no ha sido ni chicha ni limonada, porque no ha podido implementar un socialismo, ¿verdad? Y por el otro lado vive hablando del socialismo. Y habla además de un marxismo, ¿verdad? Y de un socialismo del siglo XXI, etc. Entonces, el discurso se contradice bastante con lo que ha logrado hacer, porque al final ellos mismos reconocen que las condiciones objetivas y subjetivas no están dadas para un cambio como el que ellos pretenden. Entonces,
Lo que creo que ellos requieren es un cambio de mentalidad y dejar de hablar tanto como lo hacen de cambios radicales y mejor integrarse en la realidad de El Salvador, que es otra, totalmente diferente, y del mundo, y cómo en realidad ellos pueden ser parte de eso que al final lo que buscamos es el beneficio para la población, pues no para un partido político u otro. Bueno. Siempre reitero sobre el ejemplo, por ejemplo, el caso de ¿por qué Costa Rica es distinto al resto de Centroamérica? Mire, Costa Rica al final de cuentas, como Chile y otros países, la gran ventaja que tiene es que no importa si llega un partido de izquierda, si llega un partido de derecha, al final las cosas básicas se respetan. El Estado de Derecho se respeta. Nadie quiere controlar todos los poderes del Estado, por ejemplo, ¿verdad? O sea, se respeta una sala en lo constitucional, no se le ataca porque dice esto es lo que la Constitución está indicando y por lo tanto se debe hacer tal cosa. No se ataca a otros poderes porque estén en contra de lo que a un ejecutivo le puede interesar, por ejemplo, sino que debe haber un respeto de la separación de poderes. Eso es básico en una democracia. Tiene que haber una institucionalidad electoral diferente que la que tenemos, ¿verdad? Y hay que construir algo diferente, un Tribunal Supremo Electoral que tenga una división entre hacer elecciones y juzgar. Se decía en su momento la reforma que tenga que ver con la parte administrativa y jurisdiccional, ¿no? Correcto. Después hay que hacer toda una reforma del Estado. Recuerde que estas personas del FMLN no han tenido capacidad de gobernar, por eso tenemos la situación que tenemos en el país en este momento, por eso el crecimiento que el Banco Mundial está indicando, y fíjese que ni siquiera han podido dar a conocer el PIB, o sea, ni siquiera nos han podido dar el número del Producto Interno Bruto después de estar trabajando durante 9 años en calcular porque se supone que es un nuevo cálculo, ¿no? Claro, o sea, y esto desde el 2009 que lo han venido trabajando hasta hoy no han podido dar ese número. Entonces, es una ineptitud bien grande la que hay. Entonces, lo que el FMLN debería hacer es en realidad preparar gente bien que pudiera hacer la diferencia. Y eso fue lo que pasó en Chile. En Chile, por ejemplo, yo estuve allá en 1990, justo en el cambio de Pinochet y cuando llegó Elwin. Recordemos que él y todos los socialistas habían salido y habían emigrado al mundo. ¿Pero qué fueron a hacer ellos afuera? Fueron a sacar maestría, fueron a sacar doctorados, trabajaron en diferentes instituciones, empresas y demás. Cuando ganó Elwin, cuando ganó la Concertación, todos se vinieron a trabajar a Chile, pero gente con mucha capacidad de gobernar. Entonces hubo un pequeño bajón en el 1990 y de ahí en adelante se siguió las mismas políticas con cambios, con variantes, ¿verdad? Pero las mismas políticas son las que le han dado esa estabilidad a Chile, ese crecimiento. Y en eso se le atribuye mucho la responsabilidad, más allá de toda la controversia y la polémica de la dictadura de Pinochet. Claro, o sea, Pinochet, en la parte económica al menos, o sea. Lo que pasa es que usted tiene todo lo que había hecho Pinochet y su equipo, pero después cuando entra Foxley, por ejemplo, ¿verdad? Y cuando entran los demás ministros de Hacienda, que son los que controlan realmente la parte económica en Chile, ellos siguieron con las mismas políticas. O sea, hicieron variantes, hicieron cambios, hicieron algunas cosas, pero la base de la economía no se tocó. Y eso es lo que permite entonces tener una estabilidad y un crecimiento sostenido en el tiempo, que lo que le ayuda es a beneficiar a la gente, que pueda tener empleo, que pueda tener mejores condiciones de vida, que pueda haber más recaudación de impuestos y todos los beneficios que ya conocemos de una economía pujante, ¿verdad? Como la que ha habido. De acuerdo. Luis, tengo una consulta acá. El ministro Carlos Cáceres ha sido citado por la prensa gráfica en esta declaración. Dice él que no es el problema fiscal el problema de El Salvador, sino el bajo crecimiento. A ver, ¿se puede hacer un poco de vinculación de esto? A mí me encanta esta declaración de él, porque yo me acuerdo cuando yo se lo dije a él en el 2010. ¿Se acuerda que se creó el CES? En aquel tiempo. Sí. Entonces, ahí se creó una mesa fiscal. Y entonces estuvimos discutiendo sobre el problema fiscal en el 2009, 2010. Y entonces yo le dije a Carlos, y se lo dijimos varios, ¿verdad? Carlos, el problema de El Salvador no es las tasas de impuestos, sino que o la cantidad de impuestos. El problema es que no crece la economía. Y si no crece la economía, haga lo que haga, no va a poder recaudar lo que usted quiera. Entonces, en aquel tiempo él discutía eso. Pues hoy me encanta ver que ya entendió que en realidad la forma de resolver el problema fiscal y el problema de empleo y el problema de recursos de la economía es que crezca. Entonces, pero para eso, ahí viene el tema, y es cómo se genera confianza.
para que haya inversión, porque si no hay inversión y si no hay ahorro y si no hay recursos, entonces no hay crecimiento. Entonces, sí, el problema fiscal es importante, pero la forma de resolverlo realmente es a través de un mayor crecimiento. Esto quiere decir que si el país creciera al 4, 5, 6% sostenido durante 20 años, todos los años, este país no tendría ni que estar hablando de ningún desequilibrio fiscal, no debería estar hablando de ningún ajuste fiscal, sino que eso se daría naturalmente con el incremento en la recaudación natural que se dé. Perfecto. Tengo que hacer una pausa comercial. Cuando regresemos hablemos del presupuesto. Fue aprobado el presupuesto, se supone que esto también evitará que se caiga en otro default durante el año, ¿no? Y las implicaciones que esto tiene en términos negativos para la economía, que es grande cuando hay un default. Pero bueno, hay presupuesto aprobado. Vamos a una pequeña pausa comercial. Regresamos con más. El Salvador progresa con obras estratégicas. Los usuarios ya hacen uso de nuevas vías en kilómetro 70 en carretera Panamericana San Vicente, ruta al Cerro Verde, 6 carriles en calle al Puerto de la Libertad. Gracias a ti, estamos en la etapa final de la modernización de Avenida Roosevelt en San Miguel. Intensificamos obras en Paso a Desnivel, Rancho Navarra y la renovación de más de 17 kilómetros, el Poliedro Sonsonate, con lo que garantizamos la conectividad en los corredores logísticos. En cada zona de trabajo, cuida y respeta al trabajador vial. Fovial, obras que contribuyen a mejorar la vida. Es un gusto que siga con nosotros. Luis, nos quedan algunos minutos para poder conversar también. El presupuesto fue aprobado, ¿no? Y decíamos ya, el presupuesto que tenemos, más de 5.000 millones de dólares, casi es el equivalente al envío de las remesas de los compatriotas en Estados Unidos. Pues bien, pero el asunto es que tenemos presupuesto. Algunos dicen, bueno, qué bueno que se logró este acuerdo entre los principales partidos y esto pues evitará que el país pueda terminar en un default y las consecuencias que ya tiene para la economía. ¿Cómo ha analizado usted más que la aprobación, desde luego, es el hecho concreto de cómo está este presupuesto, los equilibrios financieros o no? Porque en el pasado la Sala de lo Constitucional ha tenido que meter la mano, ¿no? Mire, yo creo que ha sido positivo. Ha sido positivo en el sentido de que primero se logró la reforma de pensiones que se dio a finales del año pasado, lo cual fue un buen acuerdo, ¿verdad?, para el país y para un buen mensaje a la comunidad internacional también. Por el otro lado, este segundo acuerdo, digamos, que es el del presupuesto del 2018, yo creo que es un buen mensaje, porque recordemos que veníamos de aprobaciones de préstamos, de emisiones de bonos, de alrededor de 800 millones por año antes, en tiempos de Mauricio Funes. Después, el año pasado se bajó a 600 millones y ahora se está bajando a 350 millones. Entonces quiere decir que la labor de fiscalización, digamos, que ha hecho Arena, ha sido muy positiva, ¿verdad?, para poder ir bajando estos niveles de endeudamiento. Y por el otro lado, la Sala Constitucional. La Sala dejó muy claro lo que debía hacerse en cuanto al gasto, y esto ha ido produciendo resultados positivos. Primero, el FMLN criticó muchísimo esa resolución de la Sala Constitucional y después decían, no, mire, tenemos que hacer lo que dice la Sala Constitucional, ¿verdad? Entonces, al final ha sido muy bueno lo que la Sala Constitucional hizo, que fue decir, bueno, tienen que hacer ahorros en esto, esto y esto. Entonces, creo que el ajuste, a pesar de que no ha sido a la velocidad y del tamaño que se había planteado en la Ley de Responsabilidad Fiscal, sí ha sido positivo, y creo que 2018, 2019 y probablemente 2020 vamos a tener que seguir en este camino para poder terminar de hacer el ajuste fiscal, pero ya hubo estos acuerdos. Ahora, lo que queda claro es que esto es un paso más, sí, que todavía falta lo que hemos llamado el pacto fiscal, y es lo que le decía, por ejemplo, el tema de la deuda, ¿verdad? Estos 2.500 millones de dólares en deuda que se vencen entre 2019 y 2024, pero principalmente en 2019 son casi 1.100 millones de dólares. Entonces hay que tener una respuesta para eso desde ya. El poder seguir reduciendo el gasto innecesario en el gobierno es algo fundamental. El hacer reorientación de recursos y una reforma del Estado propiamente para poder darle los recursos que requiere a educación, a salud, a seguridad, que son 3 elementos fundamentales. Entonces, creo que han sido pasos importantes.
se han logrado acuerdos que son necesarios para el país y eso ha bajado bastante la tensión. Esto a las calificadoras de riesgo también les da confianza, a los organismos internacionales también, y esto creo que puede abrir las puertas para un nuevo y un acuerdo adicional en los próximos meses, en el sentido de lo que estamos hablando, para entonces sí a dejar clara la ruta de ese ajuste en el 2019-2020, que sería probablemente en los que se debería terminar de hacer el ajuste. Entonces, me parece que ha sido muy positivo y que va en la ruta correcta. Ahora, porque mientras tanto el tema de pensiones, digamos que ha dado oxígeno, ¿no? Para que no esté en la mesa ese otro tema de crisis. Sí, o sea, 2018, si usted ve, la reducción se da principalmente por los beneficios que genera la reforma de pensiones para el fisco. Entonces, yo creo que a pesar de todas las críticas que pueda haber del mismo FMLN, que sigue diciendo que quiere el sistema mixto y todo, por lo menos a nivel de discurso, ¿verdad?, se ha beneficiado muchísimo el gobierno del FMLN de este ajuste que se está dando vía el tema de pensiones. Y por el otro lado, la ley de responsabilidad fiscal necesita ciertos ajustes también. Por ejemplo, el tema de las letras del tesoro. En cuanto a eso, debería de bajarse del 20% de los ingresos tributarios al 10%, lo que se puede emitir en un año. Entonces son reformas que hay que ir haciendo en la medida que ya los ajustes se van dando, hay que ir puliendo, hay que ir cerrando las brechas y hay que ir evitando que en el futuro cualquier gobierno, sea del partido que sea, pueda tener la tentación de volver a ocupar los letes como fuentes de financiamiento, como lo hizo este gobierno, que lo llevó a niveles de casi 1.200 millones de dólares el año pasado. Ya, Rafael Mengíbar nos está escribiendo a través del Twitter, hace algunas consideraciones ahí sobre el tema. Dice, Luis, ¿puede predecir impacto para la próxima presidencia no remesar más de 2.500 millones en remesas? ¿Y será que hay condiciones para consensuar el problema gobierno-empresa privada? Yo creo que el tema de las remesas familiares, como lo hablábamos al principio, a mí no me parece que vaya a ser un problema muy serio. Creo que en el peor de los casos lo que vamos a ver es que no van a crecer las remesas familiares, pero yo no esperaría ver una gran caída en remesas familiares en los próximos años, sino que creo que o no van a crecer o van a crecer levemente en los siguientes años, después del 2019, pero no vería yo una crisis por ese lado. Ahora, la otra era de... Él estaba haciendo la consulta sobre, porque eran prácticamente dos puntos los que estaba abordando. He perdido el tweet acá, ya se lo voy a buscar para que lo tengamos. Por acá está. Dice, ¿será que hay condiciones para consensuar el problema de gobierno-empresa privada? Okay. Ahí yo creo que sí. Yo creo que hay muy buenas posibilidades en la medida que creo que candidatos como Javier Simán, como Carlos Calleja, pues tienen una muy buena relación con el sector privado y podría haber ahí buenas posibilidades de que haya química, digamos, ¿verdad? Y que pudiera haber una mejor relación entre el sector privado y gobierno, si ellos fueran cualquiera de ellos electo como presidente en el próximo gobierno. Y por el otro lado, en el caso de Gerson Martínez, yo creo que Gerson Martínez es una persona diferente que Sánchez Serén, y creo que usted lo conoce bastante también. Creo que es una persona con una capacidad muy diferente, ¿verdad? Y con una capacidad también de llegar a entendimientos con el sector privado. Entonces, yo creería que un FMLN más a la Gerson Martínez, ¿verdad?, y un Arena más a la, digamos, visión empresarial que pudieran traerle cualquiera de estos candidatos, creo que pudiera ser algo muy positivo y que eso podría acercar las posiciones entre gobierno y empresa privada y de esa manera puede generar condiciones de un crecimiento muchísimo mayor para los próximos años entre el 19 y el 24. Pero sí, entonces volvemos, porque un punto que me llamó la atención que usted decía, lo que hay que pensar es en el quinquenio, o sea, 2019 en adelante. Sí. Pero uno dice, bueno, pero ¿qué va a pasar 2018, 2019? Tampoco se está dando como por perdido, es decir, aquí ya no hay nada que hacer. Porque uno puede pensar, es un poco desesperanzador esto, decir, bueno, quizás hay que verlo para más adelante, le pregunto. Los economistas dicen eso es costo hundido, ¿verdad? O sea, va a dar lo que pueda dar, ¿verdad? O sea, no va a cambiar mayor cosa con respecto a lo que hemos visto en estos 8 años de gobierno del FMLN.
No creo que las condiciones vayan a cambiar significativamente, ya lo dice el Banco Mundial, un crecimiento del 1.8%, no es muy diferente que un crecimiento del 2.3, 2.4, 2.5%, pero es menor. Pero yo no tendría grandes esperanzas de que esta economía vaya a crecer al 4%, ¿verdad? Pero creo que es a donde tenemos que cimentar todas las condiciones para que no vayamos a pasar después de 2019 en una situación como esta, ¿verdad? Entonces creo que lo importante aquí es comenzar a construir bases diferentes para una economía que vaya mejorando a partir del 2019. ¿Y el país tiene potencialidad, Luis? Sí. Digo, porque por ejemplo en el caso de la inseguridad, todo el mundo piensa cuándo saldrá el país de la crisis de inseguridad que tiene. Y en el caso de la economía, ¿cuándo sacaremos a flote la economía de tal manera que eso pueda generar beneficios para toda la población en El Salvador? Yo creo que El Salvador tiene grandes oportunidades, tiene un gran capital humano, tiene muchísimas personas preparadas para asumir el gobierno a partir del 2019, tiene capacidad de poder visualizar el futuro, de poder atraer inversión, de poder establecer condiciones de seguridad diferentes. Acordemos que hay diferentes propuestas, como la que hizo el ex de Nueva York, Giuliani, ¿verdad? Giuliani hizo una propuesta que nunca la quiso tomar el FMLN, por ejemplo, ¿verdad? Y hay diferentes propuestas. Entonces, yo creo que esto lo que se requiere es un cambio de políticas, un cambio de funcionarios y el poder entrarle de lleno a esto. Y con esto no estoy diciendo solamente salir al combate, ¿verdad? Y aplicar la ley y todo, sino que también tiene que ir acompañado de políticas de prevención, de políticas de empleo, de políticas de reinserción, de todas estas personas, de un control territorial también que tiene que retomarlo el Estado. Entonces, hay muchas cosas que se tienen que hacer y que se pueden hacer, pero ya no va a ser con este gobierno. Este gobierno ya dio lo que podía dar. Entonces, creo que lo que se requiere ahora son nuevas ideas, son nuevos planteamientos y nuevos funcionarios que puedan implementar todo esto, lo mismo en la parte fiscal, lo mismo en cada uno de los campos, en educación, en salud, en todo, porque ya estos gobiernos del FMLN dieron lo que podían y ahora lo que necesitamos son políticas diferentes. ¿Usted cree que ya prácticamente no hay más que hacer? Es decir, cuando dice dio lo que tenía que dar, o sea, llegó al tope. Ellos van a administrar la situación hasta que se vayan. Recuerde que ningún gobierno en el último año hace nada. O sea, de cambios, ¿verdad? Nada radical, no tiene capital político, está concentrado en elecciones, está concentrado en entregar además al siguiente gobierno. Entonces, ya pensar que vamos a ver algo diferente de este gobierno no va a ocurrir, ¿verdad? Bien, sobre el tema inicial que teníamos, para cerrar, porque nos quedan 2 minutos, César Ríos de Insami nos está escribiendo, dice que el congresista republicano Mike Kaufman propuso otorgar residencia permanente a inmigrantes de 13 países que perdieron el estatus de protección temporal TPS, incluyendo a los salvadoreños y de otras nacionalidades que aún tienen el permiso de trabajo. Bueno, lo que hablábamos, un poco de esperanza que se puede dar en torno a esta situación de TPS. Yo creo que lo importante es que aquí nos unamos los salvadoreños independientemente del gobierno, porque si el gobierno del FMLN sigue apoyando al gobierno de Maduro y si ellos siguen votando en la Organización de Estados Americanos de esa manera, pues es bien difícil que de Estados Unidos, el Congreso, el Senado, los republicanos que están al frente del gobierno en ambos órganos, digamos, del legislativo y el Senado y Congreso. Y Trump, ¿verdad? El ejecutivo, perdón. Entonces, a pesar de eso, creo que los ciudadanos tenemos que hacer un esfuerzo para poder apoyar ese tipo de iniciativas y buscar otras alternativas que sean viables. Perfecto, se nos fue el tiempo. Gracias, Luis, por compartir con nosotros, muy amable. Muchas gracias a usted, un placer estar con toda su audiencia. Perfecto. Mañana Álvaro Sevilla y también Reinaldo Albergue estará con nosotros en nuestros estudios. Hablaremos sin duda alguna de TPS, el tema que nos ocupará toda esta semana. Gracias por su fiel sintonía. Buenas tardes.